Buenas tardes con todos. Vamos a empezar ahora con el repaso de las asignaturas química y biología que corresponden a las carreras del área de la salud, como son medicina, enfermería, fisioterapia y las relacionadas, psicología, creo que también está en el área de la salud. Entonces, en el temario que ha compartido la ULEAM, tenemos los siguientes temas. Ya. Tema de biología, tenemos la evolución de la vida. Entonces, hay varias teorías con el origen de la vida, ¿no es cierto? Hay la teoría química, digamos que, en la cual con reacciones químicas por intermedio de electricidad, descargas eléctricas, dieron origen a las primeras células, ¿no es cierto? Esa es la teoría aceptada. Hay otras teorías, como la teoría creacionista, ¿no es cierto? Donde no hubo nada de azar, sino que fue Dios mismo el que creó a los seres. La teoría de la abiogénesis, ¿ya? Donde se genera de forma espontánea cada una de las especies. Entonces, hay varias teorías sobre el origen de la vida. Entonces, eh, el tema de la evolución de la vida tenemos el darwinismo, pero no solo el darwinismo, me imagino que también ya estaría el lamarxismo. ¿Ya? ¿Qué diferencia una con la otra? Entonces, la selección natural, ¿no? ¿Qué dice Darwin? ¿Qué dice Darwin sobre la evolución de las especies? Que solo los más aptos sobreviven, ¿cierto? En Galápagos tenemos aves que son únicas, ¿no es cierto? Son endémicas, o sea, que solo existen en esa partecita. ¿Por qué? Porque se han adaptado a la dureza de las condiciones de vida que hay. Digamos que el pinzón, esta ave, en una isla tiene el pico de cierta manera, ¿ya? Porque el alimento que consigue está en los troncos, eh, en huequitos perforados, de tal manera que si el pico del pinzón fuera más grueso, fuera en otra dirección, el pinzón no pudiera alimentarse y simplemente moriría, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que al azar han habido pinzones que tienen el pico más curvado, el pico más recto, y los pinzones que tienen el pico más curvado, que podían conseguir comida, vivieron y tuvieron sus hijos que también tenían el pico curvado, ¿no? Y si un pico más curvado mejoraba la probabilidad de vida, pues el pico continuamente con las generaciones iba seleccionándose los que tenían el pico más curvado y esos eran los que sobrevivían, ¿cierto? Eh, Otro ejemplo serían los colores en los roedores, ¿ya? O sea, si usted ve los lugares donde hay nieve, ¿no? O las liebres, ¿no? En los lugares donde hay nieve, las liebres son de color blanco. Los lugares donde no hay nieve y hay monte, los liebres son de color gris, ¿no? O sea, de acuerdo al suelo. ¿Por qué se da eso? Porque si una liebre pare 4 liebres, 2 blancas y 2 grises, ¿cuáles van a sobrevivir? Las que se pueden ocultar mejor, las que se pueden camuflar mejor, ¿no? Entonces, en el área gris sobrevivirán las liebres grises y en el área, en las nieves, sobrevivirán las liebres blancas. Y ellas tendrán hijos que serán blancos y así, y esa es la selección natural, ¿no? No es que genéticamente va cambiando, sino que aleatoriamente se va seleccionando las que tienen esas características, ¿ya? Entonces, pruebas de evolución, la evolución humana también se estudia en este capítulo, ¿ya? Esta teoría la han tomado de los libros de bachillerato. Yo se los compartí en el grupo de Telegram. Los libros de bachillerato, vamos a ver, curso. ¿Ya? Aquí les he compartido, ¿no? Entonces, los primeros temas que estamos hablando, ¿ya? Estos son los libros de primero de bachillerato, ¿no? Biología, ¿ya?
Entonces, los primeros temas de biología están en el primer capítulo del bachillerato, ¿no? Clasificación de los seres vivos, también, ¿no? Los dominios, los reinos de los seres vivos. ¿Cuáles son los reinos de los seres vivos? Vegetal, el reino animal y el reino fungi, ¿no? De los hongos. ¿Ya? Diversidad biológica, diversidad genética, ¿ya? Biología celular. Aquí tenemos la teoría celular. O sea, no se puede, digamos, adivinar. ¿Ya? O sea, tiene que saber. O sea, hay que estudiar la teoría de la célula. ¿Cuáles son las partes de la célula? ¿Recuerdan? Núcleo, membrana, citoplasma, creo que eran partes de la célula, ¿no? Entonces, ¿cómo se alimenta aquí, sistema digestivo y nutrición? ¿Ya? Digestivo, escritor, nutrición, biotecnología. Esto me parece que es de la célula. Sistema digestivo y nutrición de la célula. O sea, ¿cómo se alimenta la célula? ¿Ya? Acá, la genética. Aquí están, en la genética, están las leyes de Mendel, ¿cierto? Las leyes de Mendel para la herencia. Ya, esto podría ser el primer libro de biología del bachillerato. Esto sería el primer libro de biología del bachillerato, o sea, sería el que corresponde al primero de bachillerato. Acá tenemos otro tema, histología y fisiología vegetal, ¿no? Sé que en las personas, histología estudia los tejidos, los huesos, estudia la histología, ¿no? Y fisiología, me imagino que serán las otras estructuras. Organización pluricelular, tejidos vegetales, excreción de los vegetales, respiración en los vegetales, ¿ya? ¿Cómo respiran los vegetales? Yo sé que las plantas exhalan oxígeno en el día y en la noche exhalan gas carbónico, creo, ¿no? Fisiología animal, cómo se componen los embriones en los animales, los tejidos de los animales, los sistemas de los animales. ¿Ya? Ahora de los seres humanos, ¿en qué consiste el sistema respiratorio? ¿No? Pulmones, alvéolos, ¿cómo el oxígeno entra a la sangre? ¿Ya? O sea, todo esto está en los libros de bachillerato. Anatomía y fisiología de los seres vivos. ¿Ya? El sistema nervioso de los seres vivos, reproducción de los seres vivos. ¿Ya? Y acá, la salud y las enfermedades y la sexualidad. Ya, eso serían los temas de biología. Ya, vamos a revisar con ejercicios. De los temas que nos van apareciendo, vamos a ir revisándolos, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, los textos de los cuales sacan las preguntas son los 3 de bachillerato que yo se los he compartido. Y están a disposición. De química, ya, igual. Ya, entonces, todos estos temas de química están en los libros de bachillerato. Ya. ¿Cuál es el primer tema? El primer tema de química. Ya. Fundamentos básicos de la química. O sea, empiezan a investigar cómo se compone el átomo. ¿Cuáles son los modelos atómicos? Ya. Hay un modelo que es el modelo planetario, donde uno hace la analogía del núcleo del átomo, ¿cierto? Con el Sol y los electrones que giran alrededor del átomo con los planetas. Ese es un modelo que funcionó, que explicaba ciertos comportamientos del átomo, pero que después no explicaba otros comportamientos y esos modelos tenían que irse ajustando. Entonces, actualmente el modelo atómico que está aceptado es el modelo de Schrödinger. Es un modelo un modelo cuántico, donde tenemos no átomos, no electrones que están girando alrededor del núcleo, sino que hay probabilidades de encontrar electrones en cada una de las órbitas.
¿Ya? Entonces, veamos si hay ejercicios de eso para empezar a investigar los temas. Entonces, átomos y tabla periódica. O sea, como los átomos tienen capas donde están electrones, las propiedades de los elementos, las propiedades del plomo, la propiedad del oro, la propiedad del oxígeno, vienen dados por la última capa de valencia, o sea, los electrones que están en la última capa, ¿no? Entonces, se han ordenado los elementos en la tabla periódica de acuerdo a cuántos electrones hay en la última capa de valencia, ¿cierto? Entonces, es lo primero que hay que estudiar en un curso planificado, regular, porque en la tabla periódica están organizados los elementos de tal manera que las propiedades químicas y físicas, bueno, físicas no, que las propiedades químicas, ¿ya? Son las mismas para cada nivel de la tabla, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se enlazan los elementos? También los elementos se enlazan de acuerdo a cuántos electrones tienen en la última capa. ¿Ya? ¿Qué tipos de enlaces hay? Hay covalente, iónico, ¿cierto? ¿Ya? Y estos elementos pueden formar compuestos binarios, ternarios, cuaternarios. O sea, binarios entre dos elementos, óxidos y ácidos, ¿no? Ya. Por ejemplo, el óxido de hierro, ¿no? Oxígeno con hierro, ¿no? Ácidos, en cambio, se forman con la unión del hidrógeno. O sea, un compuesto que está formado con oxígeno forma un óxido. Si el compuesto tiene hidrógeno, forma un ácido, ¿no? Esos son binarios. Ahora, si se combinan estos, pueden formar compuestos ternarios que tienen 3 elementos, ¿ya? Y cuaternarios tienen 4 elementos. Aquí tenemos sales, hidróxidos, ¿no? Ya. Eso creo que sería el libro 1 de los 3 de bachillerato. O habría que ver. Este también creo que está en el primero de bachillerato. Ya. Reacciones químicas y estequiometría. O sea, dos compuestos o más compuestos reaccionan entre sí y forman otros compuestos, ¿cierto? Ya. O sea, cuando los productos no se parecen, no tienen las mismas propiedades químicas que los insumos, ¿ya? Se han producido combinaciones, ¿cierto? Ya no se parecen. Entonces, se combinan elementos para formar otros. Entonces, ¿cuánto se requiere de cada uno de los elementos para producir un producto? ¿No? Entonces, hay que balancear esas ecuaciones. A ese proceso se le llama estequiometría. Entonces, ¿cuántos gramos de un compuesto se requieren para reaccionar con tantos gramos de otro compuesto y producir tantos gramos de otro compuesto? Entonces, eso es estequiometría. Necesitamos ahí conocer los números atómicos, o sea, cuántos electrones tiene el elemento en su última capa de valencia, ¿cierto? Asimismo, bueno, lo que estaba diciendo, masa molar, mol, número de Avogadro. Número de Avogadro son el número de átomos que hay en un gramo de compuesto. Y vienen los cálculos estequiométricos, relaciones masa sobre masa, masa sobre volumen, volumen sobre volumen. Creo que nosotros resolvimos un ejercicio de cuántos mililitros de un solvente necesito para obtener un compuesto que tenga tal concentración, ¿no? Entonces, eso. Cinética y equilibrio químico, rapidez de reacción. Bueno, de aquí lo que he visto de ejercicios de esto, simplemente se limitan a decir si la reacción es exotérmica o es endotérmica. Una reacción es exotérmica, cuando desprende calor. Cuando es endotérmica, cuando absorbe calor, ¿cierto?
Si usted mezcla unos compuestos y lo toca y está caliente, la reacción es exotérmica porque desprendió calor, ¿cierto? Por el contrario, si usted toca el envase de una reacción y está frío, es endotérmica porque absorbió calor para poderse producir. Hace unas semanas nos mostraron el uso del extintor. Cuando usaba el extintor se congelaba el cilindro, la botella. Bueno, el extintor propiamente dicho se enfriaba, ¿no? Que sería una capa de escarcha, ¿no? Entonces la reacción había sido endotérmica porque necesitó calor, entonces lo absorbió del ambiente y se enfrió, ¿no? Acá tenemos soluciones. Soluciones expresadas en unidades físicas y químicas. Bueno, ¿cuántos gramos, cuántos litros? La concentración. Ya. Tenemos otro tema. Tema de ácidos, bases y sales. Ya, entonces, tenemos ácidos y tenemos bases que se neutralizan entre sí. Ya, entonces, las reacciones entre ácidos y bases también son evaluadas en las pruebas, ¿no? Le preguntan cuál es el ácido y cuál es la base en esta reacción. Ya. ¿Y cómo se mide si un compuesto, si una solución es ácida o básica? Utilizando la medida de pH. pH, ¿no es cierto? Si el pH es menor que 7, la solución es ácida. Un pH mayor que 7, la solución es básica, ¿no? Y hay una fórmula para calcular el pH utilizando la cantidad de hidrógeno que tiene cada una de las soluciones, ¿no? Entonces, ya salen de ese tema y también hay que ver el tema del estado gaseoso de la materia. Ahora los gases, ¿no? ¿Qué propiedades tienen los gases? Presión, volumen, temperatura. La ley de los gases, presión por volumen es igual al número de moles por una constante y por la temperatura, ¿ya? Y esta geometría también balancear reacciones entre gases. Entonces, ese es otro tema. Ahora, en el tercer texto de bachillerato, tiene la química orgánica. O sea, tenemos química inorgánica, ¿ya? En la cual no está presente el carbono, y tenemos la química orgánica, donde está presente el carbono, ¿ya? O sea, si usted mezcla compuestos con carbono, está hablando de química orgánica, ¿ya? Sin carbono, está hablando de química inorgánica. Entonces, hasta el momento estábamos revisando temas de química inorgánica. Cuando mezclamos el carbono, ya hablamos de química orgánica, ¿ya? Por ejemplo, los hidrocarburos. Los hidrocarburos tenemos al metano, butano, pentano, hexano, ¿no es cierto? El metano, ¿cuál es la fórmula química del metano? CH4, ¿cierto? El CH4, o sea, un carbono con 4 oxígenos, forma el metano, ¿ya? De ahí tenemos butano, pentano, hexano, así, ¿no? Entonces, esos son compuestos con carbono. Ahora tenemos compuestos con oxígeno, ¿ya? También tenemos teoría para compuestos con oxígeno, ¿ya? Compuestos con nitrógeno. Recuerdo el amoníaco, es un compuesto con nitrógeno. Y tenemos el tema de la química del petróleo, ¿no? Y por último, como si no fuera suficiente, hay una introducción a la bioquímica, ¿ya? Que estudia lípidos, carbohidratos, aminoácidos y proteínas. O sea, todo eso es teoría, ¿ya? Significa que hay que estudiarlo y hay que aprenderlo. O sea, vamos a ir revisando los ejercicios y ver de qué es el tema y vamos a hacer una revisión de cada uno de esos temas, ¿ya? Bueno, ¿alguien ha escrito algo en el chat? ¿Cuál es el link del grupo de Telegram donde encuentro los archivos de la clase de ayer? ¿Cómo le podemos...? A ver.
En la imagen está el enlace, ¿no es cierto? En la imagen de eso. A ver, vamos a ver aquí. Aquí. ¿Será en info de grupo o gestionar grupo? Vamos a gestionar grupo. Enlace de invitación. Copiar. Aquí al chat. Vamos a pegar, ¿ya? Ya. Ahí está el enlace. El link de Telegram, ¿ya? Bueno, entonces vamos. En el texto, no en el texto, en las preguntas del ciclo 2021-1, donde teníamos, creo que se llamaba EAES en ese momento. Le habían cambiado el nombre, anteriormente se llamaba Ser Bachiller. Ser Bachiller era único examen que daban los bachilleres y con ese mismo les servía para postular. Ya. Entonces, el que ya había terminado el colegio y quería también ingresar a la universidad tenía que dar también ese examen, ¿no? Pero después pensaron que no era justo, digamos, para los que estaban fuera, sino que todos den. Y por eso le cambiaron el nombre a EAES. Cada colegio tomaba su examen como quería y si quería entrar a la universidad tenía que dar el EAES. Pero el EAES comprendía todas las asignaturas, no solamente 2 por carrera, sino todas. Eso a mí me parece más justo, porque si alguien es bueno en matemáticas y el examen solo comprende matemáticas, está en ventaja con respecto al que es bueno en biología, es bueno en química, pero malo en matemáticas, ¿no? Entonces, dándole todas las asignaturas, los ponía, creo, en más igualdad de condiciones, ¿ya? Si alguien estudiaba literatura, ¿ya? Y no sabía matemáticas, estaba igualito que alguien que sabía matemáticas y no sabía literatura, ¿ya? Entonces, era más fácil empatar, ¿ya? Ahora, no me parece justo porque el, solo son 2 asignaturas de todas las que estudió en el colegio, ¿ya? Yo preferiría que sean de todas. ¿Cómo era el EAES o el ser bachiller? Entonces, veamos la primera pregunta de química. El cloruro de plata tiene propiedades antimicrobianas y por eso es usado como desinfectante o antiséptico. ¿Quién ha tenido una quemadura aquí? Una quemadura. Alguien que se haya quemado. ¿Qué crema le mandaron? La sulfariacina de plata, mana, para las quemaduras, ¿no? Una cremita blanca que uno se pone en las quemaduras y eso evita que la herida se infecte, ¿cierto? Están hablando de un compuesto parecido aquí. Aquí están hablando del cloruro de plata. Tiene las mismas propiedades, esas propiedades antimicrobianas. Recuérdense inclusive las películas de lobos, de hombres lobo, ¿no? El hombre lobo solo lo podían eliminar con plata, ¿no? O sea, la plata reaccionaba con las partículas que tenía el organismo en la sangre de tal manera que el lobo moría, ¿no? Entonces, por eso utilizaron la plata para encontrar un elemento que mate a los hombres lobo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es el precipitado de la reacción? ¿Ya? Entonces, eh, este es una sal, ¿no? O sea, aquí tenemos los reactivos y aquí tenemos los productos, ¿no? No vamos a buscar en los reactivos el precipitado, ¿ya? O sea, en los productos tenemos que buscar el precipitado, ¿cierto? Estos son los 2 que reaccionan. Aquí tenemos cloruro de sodio, esta es la sal, ¿no? Reacciona con un compuesto de plata. Tiene que saberse los símbolos de los elementos, los símbolos de los elementos químicos. O sea, si no se sabe los símbolos de los elementos químicos, no va a poder adivinar las respuestas aquí, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, este símbolo de qué elemento es? De la plata, Ag, ¿no es cierto? Este, nitrógeno. Y de ahí, oxígeno. Oxígeno. Y acá, sodio y cloro, ¿no es cierto? Aquí está el cloruro de sodio, que es la sal. Esta es la sal y esto es nitrato de plata, algo, ¿ya?
Lo tal es que reaccionan estas dos y acá tenemos los productos. En los productos uno se precipita, o sea, uno se va al fondo. ¿Ya? Cuando usted está echándole azúcar al café, ¿no es cierto? Llega un momento donde ya el agua se satura y el azúcar se va al fondo. Ya por mucho azúcar que le ponga ya no se endulza más, ¿no es cierto? Ya se va al fondo, ya se precipita. Y está preguntando, ¿cuál de estos se precipita? ¿Ya? Y se precipita la sal, esta que está aquí, ¿ya? El cloruro de plata, ¿ya? Entonces, esa es la respuesta. Esta, la presión atmosférica del mar es, dice, y sobre la línea ecuatorial, bueno, aquí está de más, ya, alguien está rayando. La presión atmosférica a nivel del mar y sobre la línea ecuatorial es de 760 milímetros de mercurio. Ya. La presión es la unidad de fuerza sobre área. O sea, ¿con qué fuerza ya, un gas o un fluido presiona sobre un área específica? Ya. Se puede medir en milímetros de mercurio, ya, pero también hay otras medidas, ya. Aquí dicen kilopascales y en atmósferas, ya. La atmósfera, o sea, se ha medido la unidad de la atmósfera como la presión sobre el nivel del mar, ya. Entonces, como esta es la que se utiliza para medir, ¿no? Le está diciendo, la presión atmosférica del nivel del mar es de 760 milímetros. O sea, esa corresponde a una atmósfera, ¿ya? Si fuera el doble de la presión sobre el nivel del mar, tuviera 2 atmósferas, ¿ya? Entonces, son unidades de medida de la presión. Atmósferas, que es... Nosotros estamos aquí sometidos a una atmósfera de presión, porque estamos en el nivel del mar. La gente que está en la sierra, en Quito, tiene una presión menor, ¿ya? Porque no están soportando la misma columna de gas, de aire, que nosotros, sino una columna menor, que es desde cuando empieza la atmósfera hasta la cima donde están ellos, ¿no? A 2.800 metros. Ellos están eh, presionados menos que nosotros. Entonces, ¿cuánto sería esto en kilopascales? Pascal, la unidad de la presión es fuerza sobre área. ¿Ya? Pascal es Newton sobre metro cuadrado. Newton es la unidad de fuerza. ¿Ya? Kilo es la unidad de masa. ¿Ya? Newton es la unidad de fuerza. Cuando nosotros vamos a la tienda o al comisariato, no compramos una funda de 16 Newton de azúcar. Ahí compramos una funda de 2 kilos de azúcar. ¿Ya? 2 kilos. Ahí estamos utilizando otro sistema de medida, ¿ya? Pero 1 kilo de fuerza, ¿ya? Equivale a 1 kilo de masa también. Entonces, hay que saber, hay que saber que la presión en nivel del mar, ¿ya? Corresponde a 760 milímetros de mercurio y también corresponde a 101.3 kilopascales o 101.300 pascales. Esta acá es de kilo, de 1000, entonces 10 a la 3, ¿ya? Entonces, esto hay que saberlo, ¿ya? Vamos a completar este enunciado. La configuración electrónica del átomo de un elemento presente en ciertos minerales esta es la configuración electrónica, ¿ya? De acuerdo al último modelo atómico, ¿cierto? Así se representan los electrones, ¿ya? En consecuencia, el número cuántico del último electrón es 1 y el número cuántico de spin es ¿qué signo tiene? ¿Ya? Entonces, no hay aquí forma de deducir la respuesta. O sea, tiene que saber cómo se representan los electrones en el átomo, ¿ya? Entonces, veamos el número cuántico. Vamos a buscar esto.
¿Ya? Control C. Vamos a abrir acá. Vamos a poner aquí, control B. Número cuántico. ¿Ya? Videos de números cuánticos. NLMS. ¿Ya? Números cuánticos, ¿no? Vamos aquí. ¿Cómo calcular los números cuánticos? O este tiene 5 minutos. Vamos con este, que es más rápido, ¿ya? Está muy alto el volumen, le voy a bajar. Veamos qué suena. En este video vamos a revisar los números cuánticos. Los números cuánticos los utilizamos principalmente para conocer la ubicación de un electrón en específico. Vamos a tener 4 números cuánticos. Los números cuánticos son N, L, M y S. Comenzamos con el primer número cuántico. El primer número cuántico corresponde al número cuántico principal N. Este número nos indica el nivel principal de energía en donde se encuentra localizado el electrón. Recuerda que tenemos 7 niveles de energía. Por lo tanto, el número cuántico n puede tomar A ver, vamos a regresar un poquito para ver esa figurita que está aquí. ¿Ya? Entonces, tenemos 7 niveles de energía, ¿cierto? Entonces, el primer nivel de energía, ¿ya? Va a tener números cuánticos S solamente, ¿ya? El segundo nivel de energía va a tener niveles S y P, ¿ya? El tercero S, P, T, ¿ya? Son convenciones, ¿ya? No es que deducimos la S, el P, el D, ¿ya? Y así. Entonces, en cada nivel de energía se pueden poner más electrones, o sea, ¿ya? Entonces, en el nivel 2 se van a llenar los niveles S y se pueden llenar hasta el nivel P. Si tuviera otro electrón, ya no entraría en este nivel. Ya tendría que pasar al nivel siguiente. Y así se van llenando los niveles hasta que se acaben los electrones. El número cuántico n puede tomar cualquier valor numérico que vaya del 1 al 7. El segundo número cuántico que vamos a revisar es el número cuántico L. Este número nos indica el subnivel de energía y la forma del orbital en donde se encuentra el electrón. Como ya lo indicamos, tenemos 4 subniveles de energía, S, P, T y F, y cada uno de estos subniveles de energía tiene una forma característica. Los valores de este número cuántico dependerán del subnivel de energía en el que se encuentra el electrón. Por ejemplo, si el electrón se encuentra girando en un subnivel de energía S, entonces el número cuántico L va a tener un valor de 0. Si el electrón se encuentra girando en un subnivel P, el valor de L va a ser 1. Si el electrón gira en un orbital de la forma D, entonces L vale 2. Si el electrón gira en un orbital con forma F, ya, ahí está, mire. El primer número cuántico es el nivel de la energía. Ese va del 1 al 7, ¿no es cierto? Del 1 al 7. Entonces yo podría tener un electrón que esté ubicado en el nivel 1, aún hasta el nivel 7. Los que tienen más electrones hasta el nivel 7. El siguiente número cuántico es el subnivel de la energía. Este en letras se puede representar como S, P, D y F, pero también en números, ¿ya? El S corresponde al 0. Este tiene del 0 al 3. Los primeros eran del 1 al 7. El segundo nivel de energía, el segundo nivel número cuántico va del 0 al 3, ¿ya? Entonces, mire, el S, el P, D, aquí está la probabilidad de encontrar electrones, aquí, ¿cierto? entonces L va a tener un valor de 3. El tercer número cuántico que vamos a revisar es el número cuántico M. Como lo indicamos en el video anterior, El magnético. el subnivel de energía es Lo que están preguntando. ya que tiene una forma esférica. El subnivel de energía P presenta 3 orientaciones, una en X, otra en Y y otra en Z. El subnivel de energía D presenta 5 orientaciones y el subnivel de energía F puede tener hasta 7. Ya, entonces nosotros vamos a tener en el primer nivel, ya, en el S, solamente vamos a tener un casillero, ¿ya? En el nivel P vamos a tener 3 casilleros.
¿ya? En el nivel D vamos a tener 5 casilleros y en el nivel F vamos a tener 2, 4, 6, 7 casilleros. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos casilleros acepta hasta 2 electrones. ¿Ya? Entonces, el nivel S va a aceptar 2 electrones. El nivel P, como hay 3 casilleros, puede aceptar hasta 6 electrones. ¿Cierto? El nivel D, como hay 5 casilleros, puede aceptar hasta 10. Y el nivel F, que hay 7, puede aceptar hasta 14 electrones. ¿Ya? Orientación. Este número cuántico nos va a indicar específicamente la orientación de nuestro orbital. Los valores que toma este número cuántico dependen de L, y estos números van desde menos L hasta L. Entonces, si L vale 0, M vale 0. Si L vale 1, entonces M vale menos 1, 0 y 1, ya que este número toma valores que van desde menos L hasta. Ya, entonces, número cuántico, cuando tenemos un S, ¿ya? M vale 0, porque es un casillerito. En cambio, cuando estamos en el nivel P, hay 3 casilleros. El casillerito de la izquierda se va a llamar menos 1, el del centro 0 y el de la derecha 1. Hasta L. Si L vale 2, entonces M puede tomar los valores que van desde menos 2 hasta 2. Y si L vale 3, entonces M tomará valores que van desde menos 3 hasta 3. Si te das cuenta, el número de valores que puede tomar M coincide con el número de orientaciones en cada uno de los subniveles de energía. Por ejemplo, si L vale 2, M puede tomar 5 valores, y esto coincide con los 5 orbitales que se tienen. Incluso en el esquema podemos ver en cada orientación que trae un subíndice menos 1,01, menos 2,2 o menos 3,3. Estos son los valores que puede tomar M dependiendo dónde se encuentre el electrón. Por último, vamos a revisar el número cuántico de spin S. Este número cuántico describe al giro del electrón. En este caso, el electrón puede girar con respecto a un plano de izquierda a derecha, o bien puede girar de derecha a izquierda. Recuerda que cada orbital puede soportar un máximo 2 electrones. Estos 2 electrones presentan giros opuestos. Uno gira a la izquierda a derecha y el otro de derecha a izquierda con respecto a un plano. Dependiendo del giro del electrón, es el valor que va a tomar este número cuántico. Si el electrón gira de izquierda a derecha, el número cuántico va a tomar como valor un medio positivo. En cambio, si el electrón gira de derecha a izquierda, el número cuántico spin va a tener como valor menos un medio. De este modo, no puede haber 2 electrones con todos sus números cuánticos Una regla. en un átomo, tal como lo establece el principio de exclusión de Pauli. Esto quiere decir que todos los electrones en un átomo. Si le preguntan el principio de exclusión de Pauli, este es, no pueden haber 2 electrones con los mismos números cuánticos. ¿Ya? O sea, pueden ser todos parecidos menos el sentido de giro. Uno girará con más un medio y el otro girará con menos un medio. Recuerde que en cada orbital se pueden entrar 2 electrones. Uno girará con sentido positivo y otro negativo. Distintos. Algunos se podrán repetir, pero ninguno va a tener la misma combinación de los 4 números cuánticos. ¿Te gustó el video? Dale like. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. A ver, no hay un ejercicio ahí, solo la explicación, ¿no? Veamos si nosotros podemos resolver con esa información aquí. Ya, entonces, esta configuración electrónica, ¿ya? Este es el primer nivel, el 1, ¿ya? Solo aceptaba un orbital, S2, ¿ya? Entonces, aquí hay 2 electrones. En el orbital S, acuérdense que teníamos un solo circulito negro. Ahí entraba un electrón que gira para la izquierda y un electrón que gira para la derecha. Hay 2 electrones, ¿no? En el nivel 2 de energía entra el orbital S y el orbital P. ¿Ya? ¿Ya? El orbital S se llena con los 2 primeros electrones y el orbital P en el segundo nivel se llena con 6 electrones. ¿Ya? En el nivel 3, en este caso,
se ha completado el nivel S, pero el nivel de energía P solo tiene 4 electrones. Ya, entonces, el nivel P era el segundo número, ¿se acuerdan? El segundo nivel podía ir desde -2 hasta 2, ¿no es cierto? SP, -1 hasta 1. A ver, vamos a abrir un Word. No, pero no aquí. Documentos. 23.2. Curso ULEA. Química dice aquí. Vamos a abrir este documento de química. Aquí vamos a completar. Ya. Esto había visto en el internet, este ejercicio, a este al que me estaba refiriendo. Aquí este otro ejercicio. Bueno, a ver, hagamos aquí del inicio. Aquí, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos de los números cuánticos? Los números cuánticos teníamos el nivel que iba del 1 al 7, ¿cierto? Teníamos el orbital, que teníamos S, P, D y F, ¿no es cierto? El S correspondía al 0, el P al 1, el D al 2 y el F al 3. Ya. ¿Cuántos? El siguiente nivel, ¿cuántos orbitales podía tener este nivel 2? Ya. El S, uno solo, ¿no es cierto? El P va desde -1 hasta 1. Estamos en el P, entonces. Ya. El P, vamos a insertar aquí una tablita con 3. Insertar tabla, así. ¿Ya? Ahí. Entonces, el nivel P va desde -1 hasta 1, ¿no es cierto? Eso decía en el video. -1 hasta 1. Ya. Y en el ejercicio, ¿cuántos electrones debo llenar en el último nivel? 4 electrones, ¿no es cierto? Entonces vamos a llenar los 4 electrones aquí. El primer electrón, digamos, ocupa el 1/2. Antes de llenar el segundo electrón en este orbital, voy a llenar el electrón que gira en el sentido 1/2 para el nivel 0. Ya. De ahí tengo otro electrón más, también sentido 1/2. Ya. Control Z. Ya. Entonces, ¿cuántos electrones llevo ya? 3, pero son 4. Entonces, el siguiente tiene que venir al primer nivel orbital. Aquí tengo que poner el -1/2. ¿Ya? Ya, entonces, la pregunta dice, ¿ya? El número cuántico magnético del último electrón es 1, ¿ya? Es P equivale a 1, ¿ya? P equivale a 1, y el número cuántico de spin es, -1/2, ¿ya? Entonces, ya saben cómo buscar números atómicos, ¿no es cierto? Números cuánticos, y ver más videos. Ya, aquí tienen una infinidad de videos, ¿ya? Para calcular números cuánticos, mire. Sí ve. De la extensión que usted desee. Hay de 7 minutos, hay de 14 minutos, ¿ya? Acá dice calcular números cuánticos en 2 minutos. A ver, vamos, no tenemos mucho tiempo. Veamos este número cuántico en 2 minutos. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a aprender cómo calcular los números cuánticos. En principio, los números cuánticos son 4. Primero le llaman el principal, el segundo el secundario, luego el magnético M sub L, y luego el spin M sub L.
Ya, ahí está un resumen, mire. Principal, magnético, spin. ¿Cuáles eran los nombres? En principio, los números cuánticos son cuatro. Primero lo llaman el principal, Principal, el segundo el secundario, luego el magnético tiene su L y luego el spin el tiene spin. su Ahí L. están los cuatro números. Para calcular los números cuánticos necesito la configuración electrónica. Aquí está. Z18 me indica el número de electrones atómicos. Los electrones son los numeritos que están arriba. Fíjate que suman 18 y están ordenados de menor a mayor en el sur. Como dice en el 18, el último, encontrar aquí, por supuesto. Entonces voy a analizar solamente tres veces. Fíjate que el primer número cuántico, el principal, lo tengo de aquí. Este es el valor de L. Entonces voy a colocarlo acá, 3. L me indica tu nivel de energía y lo tengo de aquí. L vale P. Pues tú dirás, ¿cuánto vale P? 1. Haces así. P, la suma de P, pues un nivel de 0, 1, 2 y entonces 3. acá le pones 0 siempre, P vale 1, 2, 3. Por tanto, como te pide P vale simplemente 1, mira que rápido. Entonces tengo uno, me falta el magnético, ¿verdad? Esto lo tenemos que hacer lo siguiente. Los orbitales. Este tiene un solo orbital, una sola respuesta. P tiene 3, ya va a saber lo que tiene 3. 1, 2, 3, 4, 5 tiene D y F tiene adivinar 37. ¿Por qué tiene 1? Ahí está. 0. 1 y tiene 1. Por eso ustedes me la es 2. Entonces voy a tener la y seguramente tiene que cuenta que este tiene que ser de la forma. Por eso es que hay que aplicar esto. En cada orbital hay dos electrones. Como me están pidiendo analizar de su nivel F, voy a trabajar con tres orbitales. No, para que 1, 2, 3. Ya sé que el primero es el número 1, ya sé que el segundo es 0 y este es 1. Voy a ubicar los electrones. Como dice que son electrones, voy a ubicar los electrones primero de esta forma. Te van hacia arriba, lo apuntan hacia arriba primero y después lo apuntan hacia abajo hasta llegar al número que en este caso yo estoy en el último debe ser cuarto, quinto y el sexto voy a poner otro color, voy a poner color para indicar que es el que voy a trabajar. Entonces a uno está apuntando está apuntando a 1, por lo tanto este va a ser el número. Y como está apuntando hacia abajo, es menos un medio. Recuerda, cuando el electrón apunta hacia arriba, es un medio positivo, y cuando apunta hacia abajo, es menos un medio. Entonces, como está apuntando hacia abajo, te pongo aquí menos un medio. Solamente puede ser dos valores el spin. Un medio, y este es la respuesta. El juego de 4 números cuánticos. Ya. Ahí está. No olvides suscribirte al canal, hasta pronto. Está súper resumido, ¿no es cierto? Vamos a encontrar los números cuánticos. Son 4, principal, secundario, magnético y de spin, ¿no? El principal va del 1 al 7, el magnético del 0 al 3, ¿no? S, P, D y F. ¿Y cuántos orbitales tiene cada uno? Va desde el menos hasta el más, ¿no es cierto? Y los electrones se van llenando, primero los positivos, después los negativos, y donde termina la respuesta. Ya. Entonces, aquí estaría ya la respuesta. Entonces, el número cuántico magnético es 1 y el cuántico de spin es menos un medio. Ya, eso lo hicimos aquí en la hojita de Word, ¿no? Ya. Como era P, 1, y el último electrón es la flecha hacia abajo, digamos, son menos un medio, ¿ya? Esta sería la respuesta para el 3. Igual, siga revisando videos para encontrar. Pregunta 5. Saltamos de la 3 a la 5. Los compuestos orgánicos, ya. Los compuestos orgánicos presentan al menos dos elementos que son carbono e hidrógeno. Ya, entonces, necesita tener carbono e hidrógeno. ¿Cuáles de los siguientes enunciados no se cumple para estos compuestos? Y ahora, tipos de enlace. ¿Ya? Aquí están los enlaces químicos que hay. ¿Ya? O sea, hay enlace covalente, enlace iónico, ¿ya? Y enlace, no sé qué, ya lo vamos a revisar. Ya, entonces, a ver, entonces. Aquí pregunta, ¿tiene sus átomos unidos por enlace covalente o coordinado? ¿Ya? Carbono e hidrógeno. Entonces, tenemos que estudiar los enlaces químicos.
para ver qué tipo de enlace se da entre no metales, carbono e hidrógeno. Son no metales, ¿cierto? Entonces, vamos a ver los tipos de enlace químico, ¿ya? Ahí está. Covalente iónico. Ya. Enlace químico. Conceptos tipos. Vamos a ver imágenes. ¿Ya? Acá hay una imagen. Aquí tenemos los tipos de enlace. ¿Ya? Hay entre iones, hay enlace iónico y enlace metálico. ¿No es cierto? Entre iones. ¿Ya? Entre átomos tenemos enlace covalente. ¿Ya? Y entre moléculas tenemos enlaces intermoleculares. ¿Ya? Entonces, enlace iónico, el flúor y el litio. ¿Ya? Iones de flúor y de litio forman un enlace iónico, ¿ya? Con un metal, enlace metálico, ¿ya? Entre átomos, enlace covalente. Vamos a ver. Enlace químico. Yo puse enlace químico, sí. A ver, aquí hay otra imagen. Ya, aquí tenemos tipos de enlace. Ya. Aquí están los tres tipos de enlace que tenemos. Iónico, covalente y metálico. ¿Ya? Estos son los tres tipos de enlace que hay. Iónico. ¿Ya? Potasio y cloro, ¿no? Potasio es K. Y cloro. ¿Ya? Entonces, covalente, ¿ya? Y metálico. Metálico es con metales. Entonces, por ejemplo, un enlace iónico, fluoruro de potasio, son sólidos cristalinos, punto de fusión elevado. Esto preguntan también, ¿ya? Fusión y ebullición elevados, solubles en agua, conducen la electricidad, estando fundidos o en disolución. En estado sólido, los enlaces iónicos no conducen la electricidad, ¿ya? La sal, en estado sólido, no conduce la electricidad, ¿ya? Mientras que disuelta en agua, sí conduce la electricidad, ¿ya? El agua salada es conductora por la sal que está disuelta. ¿Ya? Enlaces covalentes, con moléculas simples, el metano, fundamentalmente líquidos y gases. Punto de fusión bajo. Ya el metano es el gas para cocinar, el que tenemos en la casa, en la cocina. Metano, CH4. Punto de ebullición bajo, no es soluble en agua y no conduce a la electricidad. Ejemplo de enlace covalente con moléculas gigantes es el diamante. Y enlace metálico son con átomos de metal. ¿Ya? Entonces, átomos de plata unidos entre sí y átomos de hierro, átomos de oro unidos entre sí. No responde la pregunta del tipo de enlace todavía. Veamos. A ver. Átomos unidos por enlace covalente. Bueno, carbono e hidrógeno. Tipo de enlace químico para no metales. Vamos a buscar. Son no metales. Vemos acá. Tipos
de enlace químico para no metales. Ya. Aquí, a ver. Covalente con átomos no metálicos de electronegatividades semejantes. Mire, aquí tenemos que revisar la electronegatividad del elemento para decidir si el enlace es covalente o no. ¿Ya? Entre átomos no metálicos que tienen electronegatividades semejantes, ¿ya? Se juntan para compartir la última órbita. Eso significa covalente. ¿Ya? El electrón de la última órbita está compartido entre los dos átomos no metálicos. ¿Ya? Enlace iónico entre átomo metálico y no metálico. ¿Ya? Un iónico es entre un metal y un no metal. Y el metálico es entre metales. ¿Ya? Aquí hay tres tipos de enlace químico: iónico, covalente y metálico. Vamos, ya. Tres tipos de enlace químico, ¿no? Iónico, covalente y metálico. El iónico, cuando se une metal y no metal, ahí es iónico. El covalente se forma cuando se comparten electrones entre dos no metales, ¿ya? Si son no metales, es covalente. Y el metálico, cuando iones del mismo metal, ¿ya? Flotan en mar de electrones en movimiento. ¿Ya? Entonces, en el metal, cuando usted toca el metal, los electrones están todos pasando de un átomo a otro átomo entre sí, ¿no? Cuando usted le somete una corriente eléctrica, los metales se organizan y fluyen en una dirección, ¿ya? Pero si usted no le conecta una corriente eléctrica, los electrones no están quietos, están cambiando entre átomo y átomo, ¿ya? Pero usted no siente corriente porque se comparten entre ellos, ¿ya? En cambio, cuando usted le aplica una corriente, se ordenan los electrones y fluyen en una dirección, ¿ya? Entonces, ya tenemos la solución a la primera pregunta, ¿ya? Carbono e hidrógeno, ¿ya? ¿Qué tipo de enlace formaría? ¿Ya? No covalente porque es metal y no metal, ¿cierto? Entonces, esta no es la respuesta. Veamos la siguiente. Presenta solubilidad en compuestos como acetona o etanol, ¿ya? Entonces, tenemos que buscar, ¿ya? Cuando presentan solubilidad, ¿ya? Compuestos orgánicos. Compuestos orgánicos. Solubilidad. Solubilidad de compuestos orgánicos. ¿Ya? Vamos a ver. Ya, aquí tenemos la explicación de la solubilidad de compuestos orgánicos. Veamos la frase igual disuelve a igual. Cuando hablamos de solubilidad, esta idea nos ayuda a predecir la solubilidad de los compuestos. Por ejemplo, un solvente polar puede disolver a un compuesto polar. También un solvente polar puede disolver un soluto iónico. Después tenemos que un solvente no polar puede disolver compuestos no polares. Igual disuelve a igual. Por esto, un solvente polar no puede disolver a un compuesto no polar. Un ejemplo de solvente polar es el agua. Y un ejemplo de solvente no polar podría ser el aceite. Pero aquí sabemos que no podemos disolver aceite en agua. Pero regresemos a la primera idea de que un solvente polar puede disolver un compuesto polar de un compuesto iónico como el cloruro de sodio.
Sabemos que el cloruro de sodio, con sal de mesa, es soluble en agua. Del lado izquierdo tenemos una parte de cristal. Sabemos que los cristales se unen por esta reacción. La carga positiva del cation de sodio es atraída a la carga negativa de la cloruro. Cargas opuestas de atraen y tenemos fuerzas de atracción en todo el mundo. Miren, ya, a un ion con carga positiva se llama cation, ¿cierto? Y a un ion con carga negativa se le llama anión. Bien, puede ser una pregunta. Cationes se unen con aniones para formar el enlace covalente. ¿Ya? Si ponemos algunas moléculas de agua a su alrededor, sabemos que el agua es una molécula polar. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Medir la densidad electrónica es similar, porque le da una carga parcial negativa. Así que el hidrógeno tiene una carga parcial positiva. Como las cargas opuestas se atraen, el hidrógeno parcialmente positivo en el agua es atraído por la fuerza negativa del anión cloruro. Antes de la interacción, tenemos más moléculas de agua y tenemos otra parcial negativo y parcial positivo. Listo. Entonces, ya aquí tendríamos otra teoría de la solubilidad. ¿De qué depende la solubilidad? ¿Ya? La solubilidad depende de si es, ¿no?, un solvente polar o un solvente no polar. Por ejemplo, el agua dice que es un solvente polar. Las sales sí se disuelven en solvente polar, pero los compuestos no polares no se disuelven. Por ejemplo, el aceite no se puede disolver en agua. ¿Ya? Eso es otra teoría de estudio. La C, son electrolitos y por lo tanto son conductores eléctricos. Dice, ¿no? O sea, esta es la que no es, la que no se cumple para estos compuestos. Entonces, ahí cada una de los enunciados esto, vamos a compartir la pantalla. Ya. Ocultar el control. Ya. Ahí estamos, ¿no? Entonces, vamos a escribir la relación. Como es una regla de 3, ¿no es cierto? Masa 1 sobre volumen 1 es igual a la masa 2 sobre volumen 2. Ya, entonces, vamos a hacer esa regla ahí. La masa 1 es 3 gramos. Ya, sobre volumen 1, 100 ml, ¿no es cierto? Esa concentración debe ser la misma. Me preguntan, para obtener 10 gramos, ¿cuántos ml? Ya, entonces tenemos que encontrar esa respuesta. Entonces tenemos que despejar de aquí la X, ¿no es cierto? Esta X está dividiendo este lado, pasa a multiplicar acá. Este 3 que está multiplicando acá pasa a dividir acá. Y este 100 que está dividiendo acá pasa a multiplicar acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos? Se va.
Ya, entonces este tema que está aquí corresponde a molaridad, o sea, concentración. Tenemos concentración, masa sobre volumen, que es este caso. ¿Ya? Entonces, 333 ml. ¿Por qué la concentración es la misma? A ver, sigamos con este. Este es el mismo estilo de pregunta. Le preguntan el nombre del compuesto. No necesita saber el nombre del compuesto, solo saber que el elemento es potasio. ¿Ya? Solamente tiene potasio literal D, ¿no? Acá. Acá tenemos pregunta de otro tema. Un compuesto formado por 2 átomos de carbono, 2 átomos de hidrógeno, que usan equipos de soldadura, miren. ¿Ya? 2 átomos de carbono con 2 átomos de hidrógeno. O sea, ¿cómo se llama este compuesto? De 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de carbono. Significa C. Regresa. Ya. Ahí, ¿no? Entonces, la fórmula para alcanos son CN, ya, los átomos que tiene el carbono y los átomos que tiene hidrógeno va a ser los N que tiene acá, 2N, me parece que es 2N más 2, es así. ¿Ya? Los alquenos, ya. Todos tienen carbonos e hidrógenos, ¿no es cierto? Ya. Los átomos que tiene el carbono y los átomos que tiene el hidrógeno, creo que son el doble de los átomos. Ya. Y los alquinos, ¿ya? C, N, ¿ya? Y el hidrógeno tiene el doble de los que tienen el carbono, pero restado 2. ¿Ya? Entonces, así se forma, ¿no? Veamos el ejemplo ya. Cuando tenemos un solo carbono, ¿cuántos hidrógenos voy a tener? 4, ¿no es cierto? Coma. Cuando tengo 2 carbonos, ¿cuántos hidrógenos debería tener? 2 por 2, 4, más 2, 6. ¿Ya? Así. El alqueno, digamos, un carbono, ¿cuántos hidrógenos debería tener? 2 por 1, 2. Ya. Y el alquino, veamos, cuando tenemos un carbono, bueno, un carbono no puedo, con 2, sería así. Vamos a ver en el internet, ya llegó para ver si estas fórmulas están bien, ¿ya? Alcanos, alquenos y alquinos. Fórmulas químicas de alcano, alqueno y alquino. Fórmulas químicas de hidrocarburos, ¿ya? No, fórmula molecular. Ya, aquí está. Ya. La fórmula para alcanos, CnH2n más 2. ¿Ya? Sí está bien. Imágenes, vamos a ver. ¿Ya? Aquí. CH4. Vamos a buscar una.
Alcanos está bien, mire. CnH2n más 2. Ya. Así mismo busquemos alquenos. Aquí está. Ya. Entonces, sí está bien, mire. La fórmula general es, un alcano es los átomos que tienen carbono y los hidrógenos son el doble de los que tiene carbono más 2. Los alquenos solo es el doble de los que tiene carbono y los alquinos el doble restado 2. Ya, entonces vamos a ver la respuesta. La pregunta, ¿no? Entonces, 2 átomos de carbono y 2 átomos de hidrógeno. ¿A cuál correspondería? ¿Alcano, alqueno o alquino? Alquino, ¿no? ¿Por qué? 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de carbono. Aquí lo calculamos. Miren. Ya. Si fuera C2H6, si tuviera 2 de carbono y 6 de hidrógeno, sería un alcano. ¿Ya? Si me hubiera dicho que es el C2H4, si tuviera 2 átomos de carbono y 4 de hidrógeno, sería un alqueno. ¿Ya? Pero como me dice que tiene 2 átomos de carbono y 2 de hidrógeno, corresponde a un alquino, ¿ya? Entonces, ahí estaría respondida esta, ¿ya? Se usan equipos de soldadura, pero eso no interesa para la pregunta. Ahora acá, identifique correctamente el grupo funcional al que pertenece el siguiente compuesto y su nombre. Aquí tenemos CH3, CH2, CH2, COH. ¿Ya? Entonces, estos son los grupos funcionales de compuestos oxigenados. Ya vamos a buscar los grupos funcionales de compuestos oxigenados. ¿Ya? A buscar una imagen. Grupos funcionales de compuestos oxigenados. Ya. Fenoles, aldehídos, ácido carboxílico. Imágenes, a ver. Oxigenados. Veamos esta imagen. Ahí está el ácido carboxílico, mírenlo. Ya. Esto también tiene que saberse. Miren la imagen en la pizarra. Ya, entonces. Aquí está la pregunta. Ya. Esta es la cadena, mire. CH3, CH2, CH2 y se ha unido, este hidrocarburo se ha unido a un COOH. Ya. El que se une a un COOH, ya. El que se une a un COH, ¿cómo se llama? Se llama ácido etanoico. Pertenece al grupo funcional de los ácidos carboxílicos, ¿ya? Entonces, si yo hubiera tenido otra terminación, por ejemplo esta, CHO, sería un aldehído, ¿ya? ¿Quieren que les comparta esta imagen? Copiar imagen. Hay N imágenes de esas ahí, ¿ya? Control V. ¿Ya? Hasta la imagen. Mire que tenemos compuestos oxigenados, hidrogenados, nitrogenados. Entonces, de acuerdo al grupo funcional que está unido el compuesto, se llama de una u de otra manera. Pero eso tiene que saberlo, ¿ya? No es algo que se calcula. Entonces, ¿cuándo sería una acetona? Sería una acetona, ¿ya? Si tiene un grupo funcional CO. Ya, si está CO aquí, es una acetona. ¿Ya? Un alcohol se une a un OH, ¿ya? Esa es la más común. Si tiene un OH, selecciona alcohol, ¿ya? Así, mire este ejemplo. CH3 y OH. Ya, si tiene un OH, es alcohol, ¿ya? Acá es un éter. Si tiene un oxígeno, mire, un oxígeno
conectado a dos radicales. ¿Ya? Por un lado tiene un radical y por otro lado otro. ¿Ya? Entonces sería un éter. ¿Sí se da cuenta? ¿Cuándo sería un aldehído? Un aldehído si tiene un doble enlace de carbono con oxígeno, un radical y un oxígeno. Ya, entonces tiene CO. Si tiene el CO, es un aldehído. Aquí, mire. El aldehído tiene CO conectado a un hidrógeno. ¿Sí se dan cuenta de esto? Miren. Esta es la estructura que tiene. Ya. Si está unido a dos radicales, es una acetona. Si está unido a un solo radical y de otro lado tiene un hidrógeno, es un aldehído. Ya, bueno. Éster tiene ahí también. Ya, entonces, ya sabemos que es el grupo funcional al que pertenece, es ácido carboxílico, ¿ya? Yo lo logro encontrar porque busco en la web o en internet. Al momento del examen no creo que van a tener esa oportunidad. Entonces, deben mantener una idea, aprenderse de memoria, ¿ya? Cómo se forman los grupos oxigenados, hidrogenados y los nitrogenados. Ahora, esta es otra. Aminoácidos son compuestos que se unen en cadena para formar proteínas. La imagen muestra dos aminoácidos. Al formar una proteína, esta reacción corresponde ¿a qué? Ya. Tiene que aprender también las reacciones entre aminoácidos. ¿Ya? Reacciones entre aminoácidos. Condensación, hidratación, quelación y neutralización. ¿Ya? Entonces, vamos a buscar reacciones entre aminoácidos. ¿Ya? Ya. Aquí tenemos. A ver, busquemos más específicamente la reacción de condensación de aminoácidos, ¿ya? De aminoácidos. Aquí está. Ya. Ya, aquí está. Entonces, ¿qué ha sucedido con los aminoácidos? ¿Ya? Se ha unido este oxígeno, este hidrógeno, se ha unido acá con este hidrógeno que está acá, ¿no? Vamos a ver si la imagen se parece. Ya. Entonces, este hidrógeno con este hidrógeno se ha unido y a este tipo de reacción se le llama de condensación. Ustedes tienen que continuar buscando la de hidratación, quelación y neutralización para identificarlas, ¿no? Visualmente cómo se comportan. Ya. Veamos esta reacción de hidratación, ¿cómo sería? Ya. Ya, la reacción de condensación aquí está esquematizada, miren. ¿Ya? Este hidrógeno se ha conectado acá. ¿Ya? Veamos reacción de hidratación.
Ya, aquí tenemos un alqueno. Ya. Miren, la hidratación reacciona con agua. Aquí este es H2O, ¿no? Se forma de esta manera. Bueno, veamos ahora biología. Ya vimos ejercicios de química. Veamos ahora ejercicios de biología. Entonces, toda esta química es la que se ve en el colegio, o la que se debería ver en el colegio. Cuarto, quinto y sexto de colegio. Ya. Entonces, tienen que seguirla repasando. Vamos a buscar biología. Física. Ya, física es para los que quieren estudiar ingeniería, contabilidad, administración. No van a tomar. Ya, ahora vamos a ver biología. Antes era el área de las ciencias naturales. Aquí está biología, ¿ves? Ya. Entonces, complete el siguiente enunciado. Ya. El hecho de que las especies hayan adquirido de manera intencionada caracteres que mejoren sus rasgos con el propósito de conseguir una mejor adaptación al medio. Esto puede ser explicado por la teoría de evolución. ¿Cuál? ¿Ya? La postdarwiniana tiene que ver con genética. ¿Ya? La lamarckiana tiene que ver con cambios intencionales, mientras que la darwinista son cambios aleatorios. Entonces podemos ver estas teorías de la evolución. Vamos a ver. Características, bueno, teorías de la evolución, y buscamos una imagen, porque la imagen es mapa conceptual. Ya ver, imágenes. Ya. Aquí tenemos las teorías. Lamarck, ¿ya? Ya, aquí está. Entonces, la teoría del Lamarck se llama lamarcismo, ¿no? ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son las ideas de la teoría de Lamarck? Ya, la influencia del medio determina los cambios de estas. Ya. Entonces, los cambios son hereditarios, es decir, serán transmitidos a la descendencia. ¿Qué dice la teoría de Lamarck? La teoría de Lamarck dice que si yo me voy al gimnasio y hago pesas, mis hijos van a crecer musculosos. ¿Ya? Eso dice la teoría de Lamarck. Lo que yo hago en mi desarrollo, ¿ya? Lo heredo a mi descendencia. ¿Ya? Eso no es lo que dice Darwin, en cambio. No. Darwin dice que la genética que yo obtuve es la que voy a transmitir a mis descendientes. ¿Ya? A ver, entonces, pasemos a la siguiente vez. Ya, entonces, la respuesta para esta, ¿ya? Sería de Lamarck, ¿ya? Adquirido de manera intencionada, caracteres. En cambio, en Darwin, son adquiridas de manera aleatoria, ¿ya? En Lamarck es intencionada, ¿ya? O sea, si yo me quiebro el brazo, mis hijos nacen con el brazo quebrado. Eso es lo que dice Lamarck. ¿Ya? De lo que yo he hecho, voy a transmitir a mi descendencia. ¿Ya? La siguiente pregunta de biología. En biología también hay ecología. Eso también es un tema. ¿Ya? ¿Qué estrategia se puede utilizar para evitar la extinción del animal que se describe en el texto? ¿Ya? Entonces, en la actualidad, el jaguar es una especie amenazada que ha perdido la mitad de su hábitat dentro de los territorios ecuatorianos a causa de la deforestación. Además, estos animales son cazados por su piel y por los agricultores que lo consideran un peligro. ¿Ya?
¿Qué estrategia se puede utilizar para evitar la extinción del animal? ¿Ya? ¿Usted cree que fomentando la producción agrícola se evita que el jaguar se extinga? Más bien, esa es una causa por la cual el jaguar se ha extinguido. ¿Comercializar los productos derivados será una estrategia para evitar que cacen al jaguar? No. Denunciar las actividades ilegales es así, ¿no es cierto? La tala de bosques es una actividad ilegal que acaba con el jaguar, ¿ya? Y el uso del suelo, aplicando prácticas de producción, igual, ¿no? O sea, son contrarias estas. Ahora, mire, esto también es teoría, ¿ya? Entonces, hay un término, y acá está la descripción. ¿A cuál corresponde? Ya. Tenemos cromatina, ciclo celular, mitosis, citocinesis, interfase celular. ¿Ya? Estas son las fases de está relacionado con la reproducción de la célula, ¿no? La mitosis es la división celular, ¿ya? Interfase celular es una de las etapas en la división celular. Entonces, vamos a ver. Es la división del núcleo. Al final de esta etapa, cada célula hija recibe una dotación cromosómica completa, ¿ya? Puede ser la interfase, puede ser la citocinesis. Veamos los conceptos, ¿ya? Veamos qué es la interfase celular. ¿Ya? Esta sustancia que se encuentra en el núcleo es la cromatina. Ya veamos la interfase celular que es. ¿Ya? La célula crece y copia su ADN antes de pasar a la mitosis. ¿Ya? El ciclo celular. Veamos aquí un video del ciclo celular, ¿ya? Sí, sí hay un video. Aquí están las etapas. Interfase, mitosis. ¿Esto es un video? Sí. Hablemos un poco acerca del ciclo de la vida de una célula. En particular, vamos a hablar de la interfase. De la interfase. Interfase. Que es parte del ciclo de la vida de las células y como veremos, es la fase donde la célula pasa la mayor parte de su vida. Así que, ¿qué te parece si dibujamos una línea del tiempo de una célula? Digamos que por aquí empieza con una célula, esta es una nueva célula, y esta va a entrar a interfase. Así que lo voy a dibujar más o menos así. Voy a intentar hacer un círculo para que veas más o menos lo que pasa. Un ciclo. Y más o menos por aquí, la célula va a acabar su interfaz. Todo esto de aquí es de interfaz. Y en algún punto, la célula estará lista para dividirse. Entonces entrará a la mitosis. Así que esta pequeña... La mitosis es la división de las células. Y la mitosis, de una manera más formal, es el proceso por el cual el núcleo celular se divide en dos núcleos, lo cual es obvio para que después haya división celular. Entonces, esto de aquí representa la mitosis. Mitosis. Y como puedes ver, la célula pasa la mayor parte de su vida en la interfase, donde, digamos, simplemente existe como célula. En esta etapa, vive, crece, produce proteínas y realiza otras funciones que tiene. Por otra parte, la mitosis es una parte muy corta de su vida. Es una fracción muy pequeña, pero una muy interesante. Y es necesaria para que la célula se pueda replicar. Pero como ves, es una fracción muy pequeña. Ahora bien, en lo que me quiero enfocar en este video es en la interfaz. Y para hacer esto, vamos a dibujar una célula. Y para hacerlo más rápido, ¿qué te parece si lo pego por aquí y lo voy a poner acá arriba? Justo así. Bien, pues ya casi está. Voy a dibujar por aquí mi membrana celular. Esta de aquí va a ser mi membrana celular, algo más o menos así. Dentro de la célula tenemos también todo este citosol, no lo olvides, está más o menos así. Y bueno, en este color naranja tenemos la membrana del núcleo y dentro del núcleo tenemos el ADN. Y seguramente estás acostumbrado a ver el ADN de esta manera.
ver a los cromosomas completamente enrollados o completamente condensados, como esto. También tenemos un color magenta que se vería más o menos así. Aquí tendríamos a otro de ellos, de nuestros cromosomas. Pero durante la interfase, los cromosomas están enrollados de esta manera. Entonces, no son fáciles de ver a través de un microscopio simple. Durante la mayor parte de la vida de la célula, los cromosomas están completamente desarrollados, porque están en su forma de cromatina. Y eso lo voy a contar. Estos de aquí están en su forma de cromatina. Ahí está otro concepto. Sea muy difícil que se vea con un micrófono simple. No, espera, con un microscopio simple. Y todo esto está desarrollado. Están las proteínas, el ADN y todo esto está enmarañado. Y bueno, también tenemos por aquí otra cosa que seguramente te preguntarás, oye, ¿por qué la dibujé si no dibujé la mayoría de los organismos? Es esto que vemos aquí. Este se llama centrosoma. Y lo dibujé porque será muy importante. Así que le voy a poner su nombre. Este de aquí será muy centrosoma. Centrosoma. Tal vez otra cosa que te estés preguntando sea lo siguiente. Tal vez digas, hey, si no estamos hablando de las células terminales y sí de las células somáticas, estas deberían de tener un número diploide de cromosomas. Al menos la de los humanos debe de tener a 46 cromosomas, así. Parece que solamente has dibujado dos. Y eso es verdad. Solamente dibujé dos cromosomas para hacerlo mucho más simple. Por lo que asumiremos que esta es una célula de algún organismo que es muy simple y que solo tiene dos cromosomas. Bueno, de cualquier manera, esto de aquí es una célula nueva y esta va a crecer. Así que si esperamos que crezca y tome nutrientes desde el medio ambiente, después se va a ver más o menos de esta manera. Vamos a poner una célula que ya creció, la vamos a poner más o menos así, es una célula un poco más grande. Y ahora vamos a ponerle su núcleo y su centrosoma. Para eso vamos a darlo y yo voy a poner justo aquí el núcleo. Muy bien, y bueno, esta fase donde la célula solamente está creciendo, vamos a ponerle un nombre. A esta fase de aquí le voy a poner el nombre de G. Con un nuevo color, le voy a poner el nombre de G. Por lo tanto, si lo vemos aquí en nuestra línea del tiempo de la célula, que uno se ve más o menos así, es la parte en la que está creciendo, creciendo, creciendo las células. Más o menos por acá es esta parte de G. Y bueno, distintas células harán esto en distintos periodos de tiempo. Pero bueno, como ya te habrán dado cuenta, después la célula tendrá que replicar su formación. En algún punto tendrá que replicar todo lo que tiene en el ADN. Y de hecho, eso sucede antes de que pase la mitosis. Así que para esto voy a copiar esta célula que tengo aquí y la voy a pegar para que se partir todo esto. Esta la voy a traer y la voy a pegar justo por acá. Ya tengo mi célula, una linda y saludable célula verde que está creciendo. Y ahora su ADN se va a replicar. Entonces, en lugar de tener una copia de su ADN, esencialmente ahora tendrá dos copias. Pero, ojo, quiero ser muy cuidadoso con esto. Si dibujo este cromosoma de magenta que tengo aquí, y recuerda que está todo desarrollado, así que intentar hacer un poco de potencia. Este cromosoma se va a ver más o menos así, y cuando se replica, va a crear una copia de su ADN y se va a ver más o menos así. Más o menos así. Y como podrás ver, antes había un cromosoma con una sola copia de ADN. Era algo como esto, ¿recuerdas? Y ahora, seguimos teniendo un cromosoma, pero ahora este cromosoma tiene estas dos copias de ADN, pero sigues teniendo un solo cromosoma, aunque su material genético puede copiar. Déjame ver si lo puedo dibujar de manera más clara. Primero, empezamos con este que tenemos aquí, que es un cromosoma de la magenta. Voy a dibujar más o menos así, lo tengo aquí. Y después a este mismo cromosoma, lo vamos a dibujar, pero ahora con todo su material genético duplicado. Más o menos así, más o menos así. Sigue teniendo un cromosoma, pero hay dos copias aquí. ¿Y cómo le llamamos estas dos copias? Bueno,
Cada una de estas copias se llama cromática. Y cuando tenemos a esta pelota aquí, son cromátidas hermanas. Así que lo voy a poner aquí. Estamos hablando. Las cromátidas son las copias de los cromosomas. Las cromátidas hermanas. Esto de aquí son hermanas. Estas dos son nuestras cromátidas hermanas. Ambas. Pero de cualquier manera, este de aquí, con el que empezamos, es un cromosoma. Es muy importante que veas esto. Este es un cromosoma, un solo. Y este de aquí también es un solo cromosoma. Es decir, todo esto, todas estas. O sea, en el ciclo celular los cromosomas se copian. Después, para crear Cromátidas. tenemos que estas dos cromátidas hermanas se separan, dejan de estar conectadas. Y en ese punto nos referiremos a cada una de ellas como un cromosoma individual. Pero ahorita que todavía están conectadas, siguen siendo un solo cromosoma. Ahora bien, puede ser que le estés preguntando si hay una palabra que se queda a este lugar, justo en este lugar, donde las dos cromátidas hermanas están conectadas. Y la respuesta es sí. A este lugar donde las dos cromátidas hermanas están conectadas, se le conoce con el nombre de centrómero. Ojo, no te vayas a confundir con el Centrosoma. este de aquí Centrómero. es el centrómero. Centrómero. Y bien, ahora vamos a fijarnos aquí. Tengo este cromosoma de color magenta y ahora se va a replicar. Si te lo voy a poner aquí, se va a replicar. Sigue siendo un solo cromosoma, a pesar de que tiene el doble del material genético. Y tienes estas dos cromátidas hermanas conectadas con un centrómero. Te lo voy a poner con este color y va a estar como por aquí. Aquí tengo el centrómero. Muy bien, ahora esto mismo va a pasar para el cromosoma azul. Así que déjame poner a este cromosoma azul, también va a replicar otro material genético. Se pega. Por aquí vamos a poner dos copias de él, lo que ahora estará formado por dos cromátidas hermanas, que estarán conectadas también en el centrómero, que lo voy a poner por aquí. Ahora aquí tengo el otro centrómero. Mientras la replicación sucede dentro del el centrómero, este de aquí también se va a duplicar. Y eso es parte del ciclo de la vida de la célula. Así que lo voy a poner aquí porque es lo que tomo. Toda esta parte que estoy diciendo justo en este momento se le conoce con el nombre de la fase S, donde toda la información genética se duplica. Así que voy a llamar a esta fase con la letra S. Y la S es por la palabra síntesis. Así que toda esta parte equivale a la fase S. Voy a poner así. Aquí tengo la fase S de la interfase. Fase S. Y en ese temprano, entonces, tenemos una parte más, que es esta que voy a poner de S. Esta última parte, donde la célula sigue creciendo, se le conoce con el nombre de G2. G2. Así que déjenme representar por aquí. Voy a copiar esto y lo voy a agregar por acá. Voy a pegar por acá. Date cuenta que tengo mi membrana del núcleo celular. Tengo a mis dos cromosomas bien replicados. Cada uno activo centrómero. Aquí tengo uno, aquí tengo otro. Y ya se duplicaron los centrosomas. Los centrosomas. Uno y otro. Cuidado con la palabra centrosoma y con la palabra centrómero. Y ahora, esta celular va a crecer algo más, así que déjame dibujarla más grande. La voy a dibujar algo así, igual una celular más grande, y esta etapa es lo que se conoce con el nombre de G2. De G2, si quieren aquí para acá, estamos pasando la fase G2. Y ahora sí, acabando la fase 2, justo en este punto de aquí, esta célula ahora está completamente lista para la mitosis. O sea, ahí terminó la interfase. O sea, este ciclo es el ciclo de reproducción celular, ¿no es cierto? Como aquí, ciclo celular. Ciclo celular. Ya.
Entonces, imágenes. Interfaces. Dice escribir ciclo celular. Ahí. Entonces, el ciclo celular. Ya. Aquí estaría el ciclo celular. A ver, veamos. Dosis, interfase. Aquí lo que nos estaba hablando en el video, aquí tenemos la interfase, ¿no es cierto? G1, S, G2. En la G1 crece, el cromosoma se transforma en dos cromátidas unidas por un centrómero. Aparte estaba el centrosoma, que se divide también el centrosoma, porque cada uno va a llevarse una de las cromátidas para formar su propio cromosoma. Aquí estarían las fases del ciclo celular: profase, metafase, anafase, telofase y citoquinesis, ¿cierto? Ya. La fase M tiene 5 fases: 1, 2, 3, 4, 5, que es la generación de dos células genéticamente iguales. El crecimiento celular es la G1. Comienza a desaparecer el nucleolo, condensado el material genético. A ver, vamos para responder acá las preguntas, ¿ya? Ahí. Periodo más largo del ciclo celular se distingue las etapas G1, S y G2. ¿Cómo se llama esta? La interfase, ¿ya? La interfase. División del núcleo de la célula. Al final de esta etapa, cada célula hija recibe una dotación cromosómica completa. La mitosis. Muy bien. Conjunto de etapas por las que pasan todas las células, durante las cuales la célula crece aumentando su número de orgánulos, y por último se divide el ciclo celular. ¿Ya? La división del citoplasma, también llamada segmentación, el reparto de orgánulos y el resto, citocinesis. Y la sustancia que se encuentra en el núcleo de la célula formando el material cromosómico durante la interfase era la cromatina, ¿no es cierto? Ahí está, miren, entonces usted con cada pregunta busca los videos y profundiza el conocimiento, ¿ya? Entonces nos vemos el lunes, porque mañana no va a abrir la universidad, ¿ya? El lunes seguimos estudiando biología, química, y el martes estudiamos física para los que quieran ingeniería, ¿ya? Bueno, tengan un buen fin de semana. Una pregunta. Pero no necesita inscribirse. Porque antes estuve entrando y sabía que todavía no estaba. Usted se refiere, ya esa todavía no está habilitada. Ahí en el grupo de Telegram avisamos, ¿ya? Estaba para el 9 hasta el 11. Sí, pero no se ha habilitado, ajá. Entonces no puede ser de 9 hasta el 11. Bien.